Hola chicos de 63, ¿cómo están? Buenos días. Gusto en saludarlos, hace rato no nos vemos y vamos a comenzar nuestra clase. Espero estén muy bien, espero que puedan estar todos o ver la aplicación o ver el link que les estoy enviando grabado. ¿Listo? Bueno, de acuerdo al encuadre, esta vez corresponde la tarea sobre el tema de la actitud y hecho religioso. Obviamente para que ustedes puedan entender la tarea y también para que conozcan el tema, voy a explicarles qué es lo que habla el tema del hecho religioso. ¿Listo? Para esto sí quiero que estén muy atentos y vean el video para llegar a entender un poco el tema. ¿Listo? Bueno, comencemos entonces. Cuando hablamos de hecho religioso estamos hablando de las diferentes corrientes religiosas que hay en el mundo, pero también de cómo llega a suceder esto. ¿Listo? Comencemos. Mm, Habla de una historia humana. Empecemos por entender que cuando hablamos de este hecho, allí vamos a encontrar que desde la época primitiva hay diferentes formas de, digamos, tener un acercamiento en una creencia o en algo. Entonces hablan primero de la civilización, donde ha jugado un papel importante en la vida privada y en conjunto. Continuemos. Entonces, hablan del origen de la religión. Entonces, aquí vemos la prehistoria. Y habla de rituales religiosos que ellos tenían en esa época y fueron utilizados allí frente a las cacerías. Entonces, los jeroglíficos eran parte importante de cómo ellos dejaban o cómo hacían esa cacería y cómo, digamos, celebraban, por decirlo así, el poder cazar un animal. Este es un hecho religioso. Frente a las otras civilizaciones hablamos de algo similar o invocar diferentes dioses para poder recibir un beneficio o en este caso encaminarlos hacia algo. Entonces rendían culto a la lluvia, al dios que ellos profesaban. ¿Me hago entender? Esa fue parte también del proceso de un hecho histórico en la época. Hay muchas preguntas que se pueden hacer en esos momentos: el origen del universo, la existencia del ser humano, qué sentido tiene, y esas preguntas se empiezan a replantear y a direccionar cómo yo puedo buscar y decir cómo es esto, cómo responder frente a todas esas preguntas y cómo direccionarme a una corriente religiosa para que conteste esas preguntas. Continuamos. Seguimos con algunas preguntas que muestra allí. Y hablamos de diferentes religiones. Aquí empieza el tema en donde hay diferentes ramas, en donde hay diferentes iglesias, sectas, escuelas de tendencia, y que hay que tener en cuenta que no todas son religiones, sino que, como yo les decía en la clase anterior, hay diversas fuentes religiosas o sectas para creer en algo, en alguien, y hay que debemos tener mucho cuidado con esa corriente religiosa. Este es un breve mapa del mundo. Allí, acá vimos Norteamérica, Centroamérica, si los que no se están dando cuenta estoy con el mouse señalando, Suramérica, todo lo que es aquí arriba Europa, esta parte de Asia, África, Australia, y muestra cómo se ven en este caso las diferentes religiones por colores de cada continente o país, si se dan cuenta. Entonces ahí cada país tiene una religión la cual seguir. Entonces, si vemos acá Colombia siendo el amarillo, habla de que su religión es la católica romana, que es la que tiene o que la mayoría profesan. Y en otros aparecen otras religiones como la budista, el chiismo, en este caso los mormones, los protestantes y otras religiones que se muestran allí o las prácticas religiosas. Hablamos de que hay un hecho religioso individual y colectivo. Hay personas que solo creen en un Dios, o hay personas que solo se direccionan en creer en sí mismos o el arte o la ciencia o creer en algo. Como hay un ámbito social en donde un grupo en sí cree en algo y sigue esa creencia, ¿cierto? Elementos comunes, inicialmente se hablaban de mitos y relatos a partir de un relato que había, era un mito, y recuerden que un mito es algo que puede ser real o falso o adherido. En este caso se interpreta esa historia como algo divino y se mantiene la tradición.
A partir de esa tradición que se tienen, se realizan fiestas. Un ejemplo en la religión católica muestra la Semana Santa. Entonces, la muerte y resurrección de Cristo cada año se celebra recordando precisamente la muerte y resurrección de Cristo. Aquí habla del elemento común como la oración, que es para poder hablar, dialogar con Dios, y la moral es que habla de una actitud que se debe tener frente a eso como un acto o un hecho religioso. ¿Listo? Eso es lo que quería comentarles en este caso frente al tema del hecho religioso. Ahora, frente a esto, la actividad que ustedes van a realizar o la tarea que quiero que lleguen a hacer es como en este caso, en el encuadre ustedes se van a dar cuenta, hacer una descripción y dibujar las formas de las cuales nosotros como personas tenemos una actitud en diferentes lugares como la iglesia o en las diferentes eucaristías. Recuerden que si no estoy mal creo que ya les había dejado la tarea, si no pues lo pueden hacer, porque igual hace rato no nos vemos. Y la idea es cómo usted se comporta, un ejemplo, cuando va a la iglesia, y si no va a la iglesia, cómo se comporta, cómo es su actitud frente a la oración, cómo me comporto en un lugar de respeto, en una eucaristía o en el culto o en el lugar donde cómo usted reacciona, cómo lo hace. Voy a mostrarles de pronto imágenes relacionadas para que tengan mayor idea. Entonces acá, cómo es mi actitud frente a una eucaristía. Un ejemplo. Entonces, 10 consejos para tener una actitud adecuada en misa. Esa podría ser una de las formas que nos muestran cómo uno debe tener consejos. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Ya que todos no van a la misa, o bueno, si van, te digamos un ejemplo, la puntualidad al llegar a la misa, entrando al templo, una primera acción es saludar a Dios. Si tienes que moverte dentro de la iglesia, hazlo con respeto, observar en silencio, vestirse con decencia en la casa de Dios, ayuno eucarístico de 1 hora, controlar y respetar, en este caso los papás, de que los niños respeten el momento de la prédica o la misa, no ser tan extravagante al saludar como cuando uno está en el colegio uno saluda, no, es ser respetuoso, participar activamente en la misa, de las lecturas que hacen allí, y no distraerse. Esas son actitudes uno que puede llegar a tener en cuenta. Ya ustedes pueden hacerlo. Entonces la tarea es que allí lo pueden hacer, sea en el cuaderno o en un Word, puede ser, cualquiera de las dos sirve. Pueden llegar a hacer eso de cómo quiero que lo trasladen más a usted como estudiante. No me interesa, digamos, el que otras personas lo hacen así, no, cómo usted se comporta, cuál es su actitud frente a su creencia, frente a lo que usted cree. Entonces, profe, yo voy al culto y yo llego puntual, o hago esto, adoro a Dios, o yo voy a la misa y respeto. Ya tengo estudiantes que sé que levantarían, profe, es que yo no voy a la iglesia. Bueno, no va a la iglesia, pero cómo usted se comporta en una eucaristía en el colegio, o como en una oración cuando hacen la oración dentro de la clase, cómo es ese comportamiento que usted tiene. ¿Listo? Entonces, eso es para enviarlo para el próximo día 3 de abril, la próxima semana, para que me lo envíen. Puede ser en el cuaderno y le toman una foto, no hay necesidad que sean tantos dibujos, sino un dibujo explicando eso, o en un archivo de Word, no tengo ningún problema. Me lo envían, por favor. Aquí les muestro mi correo para que por favor me colaboren. Este es mi correo, acá, profesusileo@gmail.com. En el asunto les agradezco que coloquen nombre y apellidos, grado y materia. Ejemplo, Pablo López, grado 7.1, materia cultura religiosa. ¿Listo? Y obviamente es para el 3 de abril. Espero haber sido explícita con lo que tienen que hacer, y de verdad me alegra saludarlos. Los extraño mucho porque hablamos mucho del tema y son muy participativos y son un buen equipo. ¿Listo? Dios los bendiga y estén muy bien.